Hola, ¿cómo están? En este video vamos a estar hablando sobre el teorema 33. Vamos a ver qué dice este teorema y también vamos a aprovechar eso para ver qué es lo que dicen en general y qué es lo que no dicen los teoremas. Bien, entonces, ¿sobre qué habla el teorema 33? Bien, ese teorema permite dar la derivada de una función en un x0 en especial. ¿Y esto cómo lo podemos obtener? Bueno, primero, a partir de conocer qué sucede con la derivada alrededor de x0. Y por supuesto le pedimos el requisito de que f sea continua en x0. Bien, ¿qué dice el teorema? El teorema tiene lo que llamamos hipótesis, premisas, antecedente, los datos. F tiene que ser continua en x0. F tiene que ser derivable alrededor de x0 y en x0 en principio no importa, digamos, qué sucede, pero sí tiene que ser derivable alrededor de x0. Y tiene que existir el límite cuando x tiende a x0 de de la derivada de f. ¿Mm? Y vamos a suponer que ese límite es un número L. Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión? O sea, si se cumplen estas hipótesis, ¿qué se puede decir entonces? Se puede decir que f es derivable en x0 y que la derivada de la función f en x0 vale ese valor del límite. Entonces, en general, cuando uno tiene un teorema, tiene algo de este estilo, tiene algunas condiciones sobre las cuales partimos, a partir de las cuales consideramos la cuestión, y si sabemos que eso ocurre, entonces podemos concluir lo siguiente. Los teoremas, si tienen efectivamente el carácter de teorema, es porque están demostrados. Se demuestra que efectivamente si tengo en este caso las tres hipótesis mencionadas aquí, podemos concluir estas dos conclusiones. Bien, ¿qué pasa si no se cumplen las hipótesis? Bueno, uno se podría preguntar, ¿qué pasa si no se cumplen? En ese caso, el teorema no dice nada. Si no se cumplen las hipótesis, el teorema no habla de eso, habla de lo que sí ocurre en el caso de que sí se cumplen. Al menos no este teorema. En todo caso, habrá que pensarlo aparte o habrá que buscarlo en otro teorema. Un error muy común es creer que si no se cumplen las hipótesis, entonces tampoco se va a cumplir la conclusión. Esto no, a ver, esto porque es un error, es porque hay situaciones en las que efectivamente si no se cumple las hipótesis, tampoco la conclusión, pero eso sería un nuevo teorema, porque no hay relación lógica entre un teorema y lo que, bueno, ahora vamos a decir. Los errores de razonamiento se llaman falacias y esta se llama falacia de negación del antecedente. El antecedente serían las hipótesis, ¿no? Entonces, el teorema dice, si se cumplen estas hipótesis, entonces podemos concluir estas dos cosas que dijimos antes. Si no se cumplen estas hipótesis, el teorema sobre eso no dice nada. Y cuando uno cree que si no se cumplen las hipótesis, tampoco la conclusión, esta cae en una falacia que se llama negación del antecedente. Esta negación podría ser o no verdadera dependiendo del teorema. Hay para ciertos teoremas la negación del antecedente que implica la negación de las conclusiones también son un teorema y para otras no. Bien, ¿cuán importantes son estas hipótesis? Veamos ahora, entonces, dicho lo anterior, tratemos de pensar un poquito en este teorema y pensar cuán importantes son. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasaría si no pedimos que f sea continua? O sea, si solamente pedimos que la función f sea derivable alrededor de x0 y que exista el límite y valga de la derivada cuando x tiende a x0 y valga un número L. Bueno, en ese caso, hay un ejemplo. Acá tengo un ejemplo de una función. La función, solamente estamos dando la fórmula y el gráfico, ¿no? La función, por ejemplo, esta, para la que vale x cuadrado, en el caso de que x sea mayor o igual que 0, y para la que vale x cuadrado menos 1 para el caso de que x sea menor que 0. Y aquí tenemos las expresiones de las derivadas laterales. Perdón, de la derivada para los x mayores que 0 y los x menores que 0. Aquí no hay que hacerle caso al igual, porque esto lo hace, bueno, GeoGebra, por ejemplo, escribe esto, pero no corresponde en principio saber si la derivada en, en cero cuánto vale. Bien, como verán, tanto para los x mayores que 0 como para los menores que 0 se trata de 2x. Y uno dice, pero ¿por qué no es derivable? ¿Por qué no vale 0?
Digo, esto aparentemente diría que la derivada de esta función en cero no vale cero. Bueno, veamos en este caso concreto qué pasa con la derivada, ¿está bien? ¿Y cómo podemos ver qué pasa con la derivada? ¿Por qué la función no es derivable? Bueno, calculémoslo intentando calcular la derivada por definición. Veamos la derivada lateral por izquierda. Recordemos que la función es esta, y ¿qué necesitamos para ver la derivada lateral por izquierda? Uno tendría que ver la derivada lateral por izquierda, la derivada lateral por derecha, y ver si son iguales. Si son iguales, entonces es derivable y la derivada vale ese valor. Pero empecemos por la de izquierda, en realidad. Bueno, para la derivada lateral por izquierda quiere decir con h menor que cero. Vamos a necesitar calcular f de 0 más h con h negativo. F de 0 más h es f de h, y con h negativo corresponde calcularlo acá, es h cuadrado menos 1. También vamos a necesitar f de 0. F en 0 la calculamos aquí como 0 cuadrado, que es 0. Bueno, en este caso entonces, para calcular la derivada lateral por izquierda, tenemos que calcular el límite cuando h tiende a 0 por izquierda de f de 0 más h menos f de 0 sobre h. F de 0 más h ya lo expresamos aquí, f de 0 más h es h cuadrado menos 1 y f en 0 es 0. Así que esto es h cuadrado menos 1 en el numerador. Distribuimos h para ambos términos. H cuadrado sobre h es h. Y esto quedaría entonces que el límite del cociente incremental por izquierda, cuando h tiende a 0 por izquierda, sería h menos 1 sobre h. Cuando h tiende a 0, esto se acerca a 0 y esto va a menos infinito, ¿no? Porque esto va a 0 por izquierda. Así que este límite da infinito, no da un número. Ya está, no hace falta calcular la derivada lateral por derecha, porque por más que dé un número, no va a ser igual a la derivada lateral por izquierda. Entonces, digo, en principio, más allá de que uno podría apelar a teoremas, etcétera, etcétera, en este punto lo que hicimos fue calcular la derivada, intentar calcular la derivada en cero. Comenzamos por la derivada lateral por izquierda y vemos que no existe. Entonces, si en el caso anterior no pedíamos la continuidad, pero sí pedíamos las otras condiciones, teníamos ejemplos en los que no es derivable. Entonces es necesario pedir eso. Bien, a ver, ¿qué pasa si no pedimos otra cosa? ¿Qué pasa si no pedimos, por ejemplo, este límite? ¿Qué pasa en el caso de que no exigimos que este límite exista? Bien, acá tenemos un ejemplo. Si no pedimos eso, yo doy un ejemplo, doy esta función que tiene esta expresión x menos 1 al cuadrado para los x mayores o iguales que 0 y x cuadrado más 1 para los x menores que 0. Las derivadas para los x mayores que 0 y los x menores que 0 son estas dos. ¿Sí? En este caso, es claramente, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a ver bien, pero claramente no se da que los límites coinciden, ¿no? Porque este límite se acerca a 0 y esto se acerca eh, a menos 2, ¿verdad? Chequémoslo. Porque la función entonces esa que dimos, que está aquí, no es derivable, vamos a necesitar f en 0, y acá también vamos a calcular las derivadas laterales, tenemos que calcular las dos. Para los h menores que 0 tenemos que f de 0 más h es esto de aquí, es esto evaluado en h, entonces es h cuadrado más 1. Para los h mayores que 0 es este de aquí evaluado en h, es f de 0 más h, que es h menos 1 al cuadrado. Entonces, vamos, para cuando h tiende a 0 por izquierda, en el numerador tenemos h cuadrado más 1, la imagen de 0 es 1, ¿no? Acá la calculamos acá, 0 menos 1 es menos 1 al cuadrado es 1. Y acá cancelamos 1 con menos 1, queda h cuadrado sobre h. Y esto es lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 por izquierda de h, que es 0. Y en el caso de por derecha, tenemos esta que está aquí, es h menos 1 al cuadrado menos 1. Desarrollamos este cuadrado, es h cuadrado menos h más 1, se cancela más 1 con menos 1. Distribuimos h, queda h menos 2, efectivamente el límite es de menos 2. Entonces, las derivadas laterales son distintas. Los límites, entonces no es derivable, y ahí es porque no habíamos pedido los límites, porque no habíamos pedido que los límites laterales sean iguales.
Bien, pero entonces, si no se cumplen las hipótesis, ¿la función no sería derivable? No, una cosa es pedir que no valga la continuidad, por ejemplo, y mejor dicho, tener que pedirla sí o sí, porque hay casos en donde si no la pedís no funciona. Otra cosa es tener que pedir sí o sí que el límite de la derivada cuando x tiende a x0 valga L, porque si no lo pedís hay casos donde no funciona. Y otra cosa es que no funcione en ningún caso. A ver, en el caso de que no pidamos continuidad, podemos apelar a otro teorema. Si la función no es continua en x0, apelamos a este teorema que dice, si la función f es derivable en x0, entonces f es continua en x0. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, porque el teorema el enunciado contrarrecíproco que implica negar la conclusión, y eso implica negar la tesis, el contrarrecíproco de un teorema tiene el mismo valor de verdad que el teorema. Entonces, el contrarrecíproco es decir, es negar la conclusión del teorema. Si f no es continua, entonces f es no derivable. Más allá de que ahora esto tiene el contenido de este teorema que estoy enunciando aquí, es general. Fíjense que el razonamiento sería este. Si f no es continua en x0, entonces f no puede ser derivable en x0, porque si fuera derivable, debería ser continua, dado que esto es un teorema. Un teorema y su contrarrecíproco son equivalentes desde el punto de vista lógico, tienen el mismo valor de verdad. Como el teorema es verdadero, el contrarrecíproco también. Entonces, ¿qué tiene que ver con lo que acabamos de decir aquí? Bueno, que si no le pedimos la hipótesis de que f sea continua en x0, entonces no va a poder ser derivable seguro en x0, porque por el contrarrecíproco de este teorema. Entonces, acá sí, si no se cumple esta hipótesis, entonces tampoco se cumple la conclusión. Pero no por el teorema original, el teorema que nosotros estamos llamando 33, sino por este otro teorema. Bien, ¿qué pasa entonces, por ejemplo, si no pedimos esto? Quiere decir que si los límites, si el límite cuando x tiende a x0 de la derivada de x no es igual a un número, ¿eso quiere decir que entonces la función no es derivable? Bueno, aquí tenemos un contraejemplo. Un contraejemplo es un caso donde aún no pidiendo esto, igual sí es derivable la función. El ejemplo tiene su complejidad de tratar de imaginárselo. Tratar de imaginarse cómo sería esta función tiene su complejidad. Observen, a ver, este es este es el gráfico de la derivada, el gris, y el que está en marrón es el gráfico de la función, que vale para todo, para cuando x vale cero, y para cuando x es distinto de cero vale x cuadrado por seno de 1 sobre x. Si ustedes hacen cuentas, les va a dar esto la derivada de un producto. Está bien, yo ahora no la hago así paso a paso, ustedes paren el video y vean esta derivada. ¿Está bien? Bueno, la cuestión es que no existen los límites, o sea, ¿se entiende? Alrededor, en esta función, alrededor de cero, l- la derivada no tiene límite. Y sin embargo, la función es derivable. Voy a mostrar eso. ¿Sí? Insisto, traten de pensar también en el dibujo. Vamos a ver eso. ¿Por qué no se cumple la existencia del límite de las derivadas cuando x tiende a cero? Recuérdense que esta es la derivada, ¿sí? Para todo x distinto de cero. Calculemos ese límite. El límite cuando x tiende a cero de esta expresión es el límite cuando x tiende a cero de todo esto. Y observen lo siguiente. Esto es 2 por x con x tendiendo a cero. Y cuando x tiende a cero, 1 sobre x tiende a infinito. Seno de algo que tiene a infinito en realidad no tiene límite, ya sabemos que no tiene límite, pero el seno es una función acotada. Algo que tiende a cero multiplicado por una función acotada, eso tiende a cero. Es lo que llamamos cero por la acotada igual a cero. Así que este límite es igual al límite de menos coseno de 1 sobre x. Ahora, no existe este límite, ¿no? Porque cuando 1 sobre x tiende a cero, este argumento tiende a infinito y el coseno, bueno, en el infinito esto toma alternadamente muchos valores entre menos 1 y 1. Este límite no existe. Bien, entonces acabamos de ver que no le pedíamos que la derivada alrededor de x0 tenga límite cuando x tiende a x0, pero veamos que la función es derivable. Entonces teníamos esta función y para ver si es derivable usemos la definición, ¿no?
Entonces vamos a necesitar f en 0, que es 0. Vamos a necesitar f de 0 más h. Aquí no hace falta distinguir h por izquierda, h por derecha, porque h por izquierda, h por derecha lo podemos calcular con esta expresión. O sea, f de 0 más h es 0 más h es h, así que es f de h, y será h cuadrado por seno de 1 sobre h. Bien, ¿y cómo sería entonces el límite, el cociente incremental? El cociente incremental es f de 0 más h, que es h cuadrado por seno de 1 sobre h, menos 0, todo sobre h, y hay que calcular este límite. Bueno, que sería este, ¿no? Es el mismo que está ahí. Podemos simplificar h cuadrado con h, queda el límite de h por seno de h. Perdón, seno de 1 sobre h. Seno, de nuevo, aquí tenemos algo parecido a lo que ya dijimos. H tiene límite 0 y seno de 1 sobre h está acotado. Así que esto es 0 por acotada, que es 0. Este límite es 0. Si el límite del cociente incremental cuando h tiende a 0 es 0, quiere decir que ese es el valor de la derivada. Entonces tenemos el caso de una función que es derivable en 0, la derivada en 0 vale 0, y acá no tengo la función derivada, pero si calculamos los límites laterales, no existen los límites laterales de la derivada. ¿Está bien? Entonces la derivada en 0 vale 0. Bien, y entonces, ¿qué pasa acá? Digo, teníamos el teorema 33, que tiene sus hipótesis. Una es que la función sea continua en x0, la otra es que sea derivable alrededor y que el límite cuando x tiende a x0 de la derivada coincida, sean iguales, o valga un número, perdón, y en ese caso entonces la función es derivable en x0 y vale el valor de ese límite. ¿Y qué pasa cuando no se cumplen las hipótesis? Bueno, en el caso de que no sea continua, ya vimos por otro lado que entonces la función no va a ser derivable en x0. Y cuando no vale lo del límite, bueno, ya vimos un ejemplo de que igual podría ser derivable. Pero bueno, veamos esta cuestión, veamos este teorema. Tenemos este teorema que dice que si f es derivable en un intervalo que contiene a y f' es discontinua en a, entonces algunos de los siguientes límites laterales no existen. Es decir, o no existe el límite cuando x tiende a por derecha de la derivada, o no existe el límite cuando x tiende a por izquierda de la derivada. Pensemos en el contrarrecíproco. El contrarrecíproco dice, si ambos límites, el contrarrecíproco, digo, es negar la conclusión, lo que aparece después de entonces, y eso necesariamente implica que no valen las hipótesis. Si ambos límites laterales no existen, si el límite cuando x tiende a por derecha de f' de x y el límite cuando x tiende a por izquierda de f de x no existe, si los dos no existen, entonces f no es derivable en un intervalo que contiene a o a f, o sea, pasa eso, f no es derivable en un intervalo que contiene a, o la derivada de, de f es continua en a. Claro, pero si la derivada de f, a ver, esto es exactamente lo que dice el contrarrecíproco de este teorema, ¿no? ¿Esto qué está diciendo? Dice que yo, el límite de la derivada por derecha y por izquierda, ambos existen, no estamos pidiendo que sean iguales, estamos diciendo que los dos existen. Bueno, si los dos existen, o bien va a pasar que la función no es derivable en el intervalo que contiene a, o bien, si fuera derivable, entonces la derivada no va a ser continua en a. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, quedémonos con ese contrarrecíproco, ¿no? Si ambos límites laterales existen, entonces, o bien f no es derivable en un intervalo que contiene a, o f' es continua en a. Bueno, perdón, el teorema anterior está justificado también. Nosotros no lo justificamos, pero está justificado. Bueno, a ver, usemos esto y veamos esto. Si sabemos, supongamos que nosotros sabemos que f' no es continua en a. Es decir, porque, por ejemplo, los límites laterales son diferentes. O sea, la derivada de f tiene límites laterales diferentes. Entonces, no queda otra que f no sea derivable en un intervalo que contiene a. Digo, esto tiene que ver con que estamos aceptando como verdadero este contrarrecíproco, ¿no? Entonces f no es que no queda otra que f no sea derivable en un intervalo que contiene a.
Si además supongamos que sabemos que la función f es derivable alrededor de a y no c en a, la conclusión es que f no va a ser derivable en a, efectivamente. A ver, entonces en definitiva, ¿cuál es la conclusión? Este teorema, que varios de ustedes los han usado, o algunos de ustedes, perdón, los han usado en los videos que estuvieron presentando, que no es en sí el teorema 33, es otro teorema que dice que si una función es continua en x0 y es derivable alrededor de x0, en x0 en principio no importa. Y ambos límites laterales son estos, eh, límites laterales de las derivadas, ¿no? El límite lateral es el límite cuando x tiende a por derecha de f' de x y el límite cuando x tiende a por izquierda de f' de x existen y son diferentes, entonces, si son diferentes, la función no va a ser derivable en a. ¿Mm? Esto no contradice el caso anterior, el contraejemplo que mostramos hace un rato, porque allí no existían estos límites laterales. No es que si existen y dan, acá dicen que si existen y dan distintos, f no va a ser derivable en a. Y eso es todo por este video, así que les agradecemos mucho.